Estamos recibiendo en esta ocasión a Melina Herrera de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Melina, es un gusto recibirte hoy para hablar de factores de riesgo, ¿es así? Es así, es un gusto para mí también estar acá y agradezco mucho la invitación y formar parte de este ciclo en el cual desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular vamos a estar primero hoy charlando sobre factores de riesgo en general para la salud cardiovascular y después, bueno, en sucesivos encuentros vamos a hablar un poco más específicamente de cada factor de riesgo. Pero me parece que, hablando un poco en general de los factores de riesgo, me parece importante empezar definiendo bien qué es un factor de riesgo para la salud cardiovascular. Bien, un factor de riesgo puede ser una condición, una característica, una conducta, algo que aumenta la probabilidad de que se produzca un daño a la salud. Sí. En este caso concretamente de que se produzca un daño a la salud cardiovascular porque estamos hablando de salud cardiovascular. Bueno, si se puede, es una lista larga, bastante extensa, pero si se puede mencionar algunos de los más importantes que consideren ustedes en la comisión de estos factores. Se habla del tabaquismo como uno de los más importantes, pero hay otros. Sí, el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes y más graves para la salud cardiovascular y también para la salud en general, porque está asociado más o menos a 50 enfermedades o situaciones dañinas para la salud. Después, la inactividad física, el sedentarismo, la nutrición inadecuada, el sobrepeso, el exceso de peso. Leía otros que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la contaminación en el aire. Sí, también, porque hay algunas partículas que al estar en el aire, cuando las respiramos, algunas que son muy pequeñitas pueden pasar a la sangre y entonces pueden llegar a dañar el endotelio, que es como la pared interior de de los vasos sanguíneos. Claro. La situación es que todos estos factores de riesgo, digamos, son, digamos, negativos, pero existen otros tipos de factores que son considerados positivos, ¿es así? Sí, hablamos en realidad de factores de riesgo para la salud cardiovascular y también de factores protectores. Y a veces factores protectores. Nosotros podemos hacer cosas para cuidar y proteger nuestra salud cardiovascular y a eso le llamamos factores protectores. Es decir, que disminuyen el riesgo, disminuyen la probabilidad de sufrir un daño a la salud y en este caso a la cardiovascular. Como por ejemplo el movimiento, la actividad física, Claro, y mitiga, digamos, a lo que tiene que ver con el sedentarismo. Es un poco esa situación que puede mitigar a los factores de riesgo. Sí, o algunos factores de riesgo podemos no tenerlos. Por ejemplo, podemos no fumar. Entonces, ni siquiera incurrimos en el factor de riesgo, por así decirlo. Claro, ¿y qué tanto tiene que ver estos factores, digamos, de protección con los hábitos saludables de la vida? Bien, estos factores de riesgo, en general, si los agrupamos, nos dan de alguna manera un estilo de vida saludable que es bueno para la salud cardiovascular, pero también para casi que muchos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo, tener una nutrición adecuada, bueno, como te decía, el movimiento, ¿no? Eso es muy importante, la actividad física y el movimiento en sí mismo es fundamental. Dormir bien, gestionar el estrés de manera adecuada para que, bueno, estemos protegiendo nuestra salud cardiovascular y el resto, ¿no? Claro, es como todo un círculo virtuoso que se genera. Claro, y a partir de allí... un estilo de vida saludable potencia nuestras posibilidades de llevar una vida sana y bueno, con mejor calidad de vida, llegar con mayor esperanza de vida y en mejor situación, ir atravesando las diferentes etapas de la vida. Hay una situación que se genera, y lo hablamos en la anterior columna, que tiene que ver con la actividad física y lo complicado que es o lo difícil que es empezar a realizar esos hábitos protectores, digamos, de la salud, ¿no? Sí, en realidad a veces parece que es difícil, pero no es tan difícil, porque sería tan fácil como en vez de subir en un ascensor, de repente utilizar las escaleras. Lo rico es empezar a incorporar estos hábitos saludables en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si vamos al trabajo en un ómnibus, de repente bajarnos 2 paradas antes y esas últimas paradas las caminamos. Entonces ahí ya estamos incorporando el hábito del movimiento. Y así de a poquito y en nuestra vida sin hacer grandes cambios. Y después podemos, yo qué sé, salir a caminar 1 hora por día, buenísimo. Pero si no,
está bueno ya con empezar a mezclar en nuestra vida diaria estos hábitos. Empezar a ir incorporándolos en cuestiones que son habituales de nuestra vida, no hacer nada por fuera de nuestra rutina. Por ejemplo, cuando vas al trabajo, eso que mencionabas, ¿no? No tenés que hacer algo muy diferente a lo que es tu rutina, simplemente vas al trabajo en la misma situación, solo que te bajás dos cuadras antes. Claro, como para ir empezando, porque una vez que incorporamos sobre todo el hábito de movimiento, después el cuerpo hasta lo pide, ¿no? Surge como una necesidad. Pero de a poquito, de repente no estar tanto tiempo sentados. Si trabajamos con una computadora y estamos mucho rato parados, bueno, cada 2 horas pararse, ir hasta, no sé, la otra habitación, aunque sea, pero moverse un poquito y no pasar tanto tiempo quietos. El ser humano está supuesto a moverse, ¿no? Sí, claro. Y te quería consultar, porque me pareció que hay algunos factores de riesgo en comparación con otros de esas características que son más fáciles digamos, de cambiar, ¿no? a un ejercicio saludable. Por ejemplo, considero yo, en mi opinión, desde mi humilde opinión, considero que todo lo que tiene que ver con la actividad física quizás es más fácil para cambiar, pero no así otros factores de riesgo, como por ejemplo todo el tema que tiene que ver con alcohol, cigarrillo, bueno, esto que tiene que ver con la contaminación del aire. ¿Hay factores que son más sencillos de cambiar que de otros? Y bueno, es un poco personal, porque como te decía al inicio, el tabaquismo, por ejemplo, quizá después que el hábito está incorporado, bueno, lleva un proceso y para cada persona es diferente poder abandonar ese hábito, pero también podemos elegir no fumar al inicio. Entonces, es como un poco personal. Sí es verdad que hay algunos factores que están más en nuestras manos, que tienen que ver con nuestros hábitos y estilos de vida, y otros que quizá lo que tiene que ver con lo ambiental y tal, bueno, depende también de otras cosas, claro. Pero lo que tiene que ver con nuestros hábitos, siempre nosotros podemos hacer algo, podemos elegir lo saludable, ¿no? Pero para eso está bueno también tener información, saber qué implica cada decisión. Y bueno, y después si alguien ya está fumando o ya tiene un hábito que no está bueno, también pedir ayuda para poder, bueno, cambiar eso, modificarlo. Claro. Con respecto a, por ejemplo, si yo tengo tengo diferentes factores de riesgo que afectan mi salud, el hecho de implementar buenos hábitos, digamos, restaría todo eso, o sea, comenzamos a mejorar a nivel de la salud. Sí, hay evidencia que, por ejemplo, una vez que una persona abandona el hábito tabáquico, ya empieza de a poquito, va a ir mejorando, y en la medida que incorpora otros hábitos como la actividad física, también la nutrición adecuada, también la actividad física en sí ayuda, por ejemplo, con respecto a las personas que tienen hipertensión arterial, que es un factor de riesgo cardiovascular, además de ser una enfermedad en sí misma, pero hay mejorías. Y claro que todo esto es personal, y yo lo estoy diciendo aquí como en una generalidad, después para cada persona es en diferente medida, ¿no? Pero sí se empiezan a generar mejoras en cuanto uno cambia ya los hábitos. Porque uno tiende a pensar que cuando va logrando ciertos objetivos, se genera como mayor motivación para continuar con estos hábitos e implementar otros que puedan generar aún mejor vivir. Sin duda, y también en el estado de ánimo, ¿no? Uno se siente mejor cuando va incorporando ese tipo de hábitos más saludables, ¿no? Como un mimo, ¿no? De alguna manera. Al propio ser. ¿Y se da esa situación de motivación de los pacientes cuando se obtienen ciertos objetivos? ¿Es así o es un procedimiento un poco más largo? Bueno, en realidad no hablaría de pacientes, porque esto es como para todos. Para todos. Claro, todos podemos hacer cosas para mejorar. Ya lo de los pacientes es en un contexto específico, quizá de clínica, pero en realidad... estos factores de riesgo ya impactaron en la salud del Claro, son paciente. situaciones particulares, pero en términos generales y para toda la población, porque todos podemos alimentarnos mejor, todos podemos comer un poquito menos de sal, todos podemos elegir no fumar de alguna manera, ¿no? Y bueno, sí, es importante por ahí. Melina Herrera, de la Comisión para la Salud, o Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti. No, por favor.